Oigo que Irán se está rearmando, y si es así, tendremos que detenerlos. Los detendremos, los aniquilaremos, pero ojalá no esté pasando. Me enteré de que Irán busca un pacto. Si quieren pactar, es mucho más astuto. Podrían haberlo hecho la última vez. Antes de que pasáramos, ya sabes, un ataque mayor. Apoyar un ataque israelí contra Irán si quieres. No tenían un acuerdo. Si corres, habrá gente con sus misiles balísticos y también con armas nucleares. Si continúan fabricando misiles nucleares, nos moveremos rápido. Ok, atacaremos al instante. Lo haremos de inmediato. Primera gran mentira. Irán no está buscando una tregua. Al contrario, le acaba de lanzar tremendo ultimátum a Estados Unidos y una advertencia final a Israel. La segunda cosa es que Israel sabe que no aguantarían ni 10 días literalmente de guerra directa con Irán sin desaparecer y sin correr a llorarle a Estados Unidos que lo salve. Por eso la guerra de los 7 días del año pasado entre Irán e Israel, pues fue eso. Una guerra de 7 días cuando corrió debajo de las faldas de Estados Unidos a pedir salvación para intervenir con Irán, porque si la guerra hubiera durado 8 días, pues desaparecen, los borran del mapa. Netanyahu lo sabe. Por eso vimos a Benjamín Netanyahu empacando sus maletas, corrió hacia Florida a pedirle a Donald Trump pues que le eche la manita. Otra vez. Porque la última vez que se metió con Irán, pues casi no la cuenta. Literalmente. Y eso que Irán estaba solo, ¿eh? Hoy no está solo. Hoy Irán ha cambiado su estrategia geopolítica. Hoy tiene un eje muy armado hasta los dientes. Está Rusia, está China, está Corea del Norte. Todos están más listos que nunca para convertir cualquier provocación en un incendio global. Y mientras, pues fíjense que la narrativa oficial que están vendiendo los medios estadounidenses, los medios occidentales, pues es que Irán no puede tocar, eso es lo que dicen, ¿no?, a Estados Unidos. Que no hay guerra real, que es puro bluff, pero si ese fuera el caso, a ver, ahí les va la pregunta del millón. ¿Por qué salió corriendo Benjamín Netanyahu a Mar-a-Lago rogando apoyo? ¿Por qué los servicios de inteligencia estadounidense hoy están en alerta máxima? Preocupados por la desaparición de Israel si esto estalla. ¿Por qué el presidente de Irán ya salió a decir abiertamente que esto es peor que la guerra Irán e Irak? Él lo dijo, ¿eh? Y en esa guerra, pues ya sabemos que murieron más de 1 millón de personas. Pues porque la guerra ya está, ya empezó. Solamente que no la están peleando con tanques. En la primera fase de esta guerra, que ya lo dijo el presidente de Irán también, ahí lo pueden ver precisamente en esta nota, que dice, la declaración es del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, que dice, Irán dice que está en guerra total con Estados Unidos, Israel y Europa. Guerra total, o sea, ya declaró que están en guerra total y que esta primera fase de la guerra, pues la están peleando con alianzas, con drones, con sanciones, con sabotajes, con proxies. Y si creen que Israel va a poder repetir la misma fórmula de bombardear instalaciones nucleares, disque nucleares, porque eso fue lo que dijo Estados Unidos, ¿no? Que habían lanzado, hubo un bombardeo, que se había aniquilado la capacidad nuclear de Israel y luego pues se descubrió que era una gran farsa, que no pudieron dar en el blanco. Vaya, le sacaron al parche. Ni siquiera se atrevieron a acercarse. ¿Por qué? Pues porque Irán ya tenía ahí, ya los estaba esperando con sus sistemas de interferencia electrónico, con los Pantsir y con los S-400 y S-500 rusos. Entonces, apenas se metiera ahí un F-35, iba a volar en pedacitos. Y no querían jugarse su prestigio. Algunos me van a decir, no hubiera volado en pedacitos. Estados Unidos consideró que el riesgo era grande y no quería jugarse la reputación de su flota aérea en esa maniobra. Porque esta vez Irán no va a dejar que eso pase. Es más, acuérdense que Irán fue una guerra de cortesías, porque si ustedes recuerdan bien esas notas, se dijo que Irán había sacado desde días antes todo el material nuclear
Dimona. Dimona precisamente es la central nuclear en donde Israel fabrica armas nucleares sin que les diga nada. Irán ya había sacado su material nuclear de esa zona bombardeada desde días antes. ¿Por qué? Pues porque ya le habían avisado, oye, te voy a tirar unas bombitas por ahí, nomás por las faldas del cerro, porque no me puedo ver tan mal con mi cuate Israel. Irán le regresó la cortesía a Trump, le dijo, oye, te voy a bombardear la base de Qatar para que también sepas y te defiendas con tiempo. Tanto que el mismo presidente Trump, acuérdense que salió a agradecerle a Irán que le haya avisado 2 horas antes del ataque. Pues es una guerra de diplomacia, de cortesías. Pero lo que realmente asusta ahora a Washington y sobre todo a Israel, pues no es que Irán lance un misil mañana. Lo que les está asustando es que Irán ya entendió dónde están las costuras rotas del sistema occidental. Y no necesita lanzar una bomba para abrirlas. Lo único que tiene que hacer, pues, es mover las fichas correctas. Por eso Irán dijo, estamos ya en estos momentos en guerra abierta contra Estados Unidos, Israel y Europa. Al buen entendedor, pocas palabras, y muchos, el que no haga un análisis geopolítico superficial va a decir, ¿de qué hablas? No es cierto, fui al Walmart y no vi guerra. No, pues tienes que echarle análisis geopolítico. ¿A qué se refiere el presidente de Irán cuando dice estoy en guerra abierta? Estamos en guerra abierta contra Estados Unidos, Israel y Europa. La salida fácil sería decir, no es cierto, me asomé a la ventana y no vi bombas. No, es una guerra tradicional. Acuérdense de algo clave, el estrecho de Hormuz. Por ahí pasa casi el 20% del petróleo mundial. ¿Y saben en la palma de la mano de quién está el estrecho de Hormuz? Bueno, pues los hutíes en Yemen, que ya demostraron que pueden parar barcos en el Mar Rojo si quieren. Que además los hutíes de Yemen pues son un brazo de Irán. O sea, el estrecho de Hormuz le pertenece y lo controla Irán. Ya ni les cuento Hezbollah, que tiene Israel con el trasero pegado a la silla desde el norte. Esto no es la era de Bush. Irán es mucho más poderoso de lo que creemos. Por estos proxies que tiene rodeando a Israel por 7 bandos, ¿eh? Y hablamos de un país en donde ahora si se le toca, pues va a haber consecuencias globales. Ahora, Irán se ha convertido en un país muy poderoso porque tiene también, a su vez, ayuda proxy de China y de Rusia. Y Medio Oriente, pues se ha convertido ya por eso en un polvorín. Si revienta Medio Oriente, también Europa se paraliza. El comercio en Asia, pues se va a ver afectado. Para variar, pues obviamente le van a prender fuego a todos los mercados en América y en Europa. O sea, esto es algo que nos va a embarrar a todos. Muchas veces lo hemos dicho. Pero los medios occidentales siguen repitiendo como loros que Irán está débil, que no tienen capacidad ofensiva. Bueno, ¿se acuerdan que nos decían el año antepasado? El antepasado, en el 2024, que Israel había reducido a Irán a la edad de piedra. ¿Se acuerdan de esa mamada que dijeron? ¿Que regresaron a Irán a la era de piedra? Bueno, pues el año pasado se metió en problemas con Irán y casi los borran del mapa. Acuérdense de esas imágenes que cimbraron al mundo. Esos bombardeos en Tel Aviv que nunca se habían visto. Hasta el centro de inteligencia del Mossad bombardearon. O sea, no había refugio seguro para Israel. Los estaban borrando del mapa. 7 días fueron suficientes para que salieran corriendo. Acuérdense que era tanta la desesperación de Israel que hasta ponían esos espectaculares en Israel que decía, presidente Trump termina el trabajo. Que traducido al español, sálvanos Trump. Y así fue como se paró la guerra de 7 días. Repito, si hubieran sido 8, no la cuentan. Eso de que habían regresado a Irán a la era de piedra, pues lo mismo dijeron de Rusia antes de que entraran en Ucrania, que supuestamente los iban a convertir en parias, que los iban a arruinar, que los iban a desaparecer, que su economía iba a regresar a la época de la Unión Soviética. Eso mismo dijeron también de los talibanes antes de que echaran patadas fuera y piecitos por delante y salieran corriendo de Afganistán, Estados Unidos, y dejaran ahí todo abandonado. Corrieron. Lo que no entienden o no quieren entender es que el paradigma, amigos, ya cambió. Y hoy las reglas no se ganan con portaaviones. Hoy se ganan controlando recursos claves.
Hoy esos grandes monstruos de acero que eran la supremacía militar de los Estados Unidos, llámense tanques de guerra Abrams, llámense F-35, son costosos, aparatosos, estorbosos. Irán tiene algo muy barato. ¿Qué tiene? Misiles Shahed. Baratos, pequeños, fáciles de construir, rápidos para ellos, pero muy mortales, demasiado letales. ¿Qué más tienen? Misiles hipersónicos, artesanales como ustedes quieran, pero son hipersónicos. Mientras Occidente, llámese Israel y Estados Unidos, no tienen ni la más mínima idea de cómo construir un misil hipersónico. Uno solo no lo tienen. ¿Qué quiere decir? Que quien está en la era de piedra militar es Israel y Estados Unidos. No es Irán. Eso del domo de hierro, pues ya vimos que en realidad fue una coladera de plástico, no sirvió para nada. Claro que era imponente hace 20 años. Hoy no sirve para nada. ¿Por qué? Pues porque las cosas han cambiado y en eso ahora Irán lleva años de ventaja ya. Porque mientras Estados Unidos sigue gastando miles de millones de dólares en bases y armamento militar, pues Irán ha tejido una red de alianzas, tiene ahora rutas, tiene milicias, tiene capacidades tecnológicas que no tiene Occidente. Repito, la tecnología hipersónica nada más. Y tiene 5 frentes al menos, bueno, sin contar. ¿Qué tiene? Irak, Yemen, Gaza, en Líbano también a través de Hezbollah. O sea, todos pueden activarse al mismo tiempo. Y si eso ocurre, pues Israel se va a quedar totalmente rodeado. Por eso Netanyahu está desesperado, porque sabe que si Irán decide responder con todo, con este ultimátum que acaba de dar, pues ni con el respaldo de Estados Unidos va a ser suficiente. Aquí va a ser una guerra de sálvese quien pueda. El año pasado Israel intentó un golpe, dizque, acuérdense que lo llamó preventivo. ¿Qué de preventivo puede tener eso más que la propaganda insultante? Golpe preventivo, bombardear un país que nadie sabía, o sea, no había un conflicto entre Irán e Israel hasta que a Israel se le ocurrió meterle un bombazo a Irán. Es como imagínate, ahorita yo estoy aquí, se me ocurre irle a tocar a la puerta a mi vecino, me abre la puerta, vecino, buenas noches, tracas. Oye, cabrón, ¿qué te pasa? Ataque preventivo. Con permiso, buenas noches, ya me voy. Oye, ¿pero por qué me pegaste? No, pues fue preventivo. Digo, si a ti se te iba a ocurrir en el futuro pegarme, mejor yo me adelanto y te pego. Oye, ¿pero yo estaba bien contigo? Sí, pero we never know, ¿no? Y ahora, pues eso es lo que llamaron el inicio de una guerra que ya luego no sabían cómo terminar. Que terminó, dizque, impactando instalaciones nucleares iraníes que después se descubrió pues, que fueron inútiles porque no lograron dar en el blanco. Se habló de sabotajes, se habló de ataques con drones, se habló de incendios misteriosos. Pero a ver, al final del día lo que no lograron fue frenar el famoso programa nuclear iraní. No destruyeron nada vital. Lo único que hicieron fue acelerar la postura de defensa total de Irán. Nada más. Y lo que antes era una estrategia defensiva, pues hoy se convirtió en una doctrina de respuesta masiva. Y el mensaje fue clarito. La próxima vez que ataquen, pues la respuesta no va a ser localizada, va a ser regional. Y eso le da mucho, pero mucho miedo a Israel. No es casualidad que justo ahora, cuando Irán está subiendo el tono de la discusión, vean ustedes, Netanyahu sale corriendo a los brazos de Trump. Sálvame, Trump. No solamente militarmente. Acuérdense que este sujeto tiene encima no nada más una orden de aprehensión de la Corte Penal Internacional. En su propio país lo están juzgando por corrupción y muy probablemente lo metan a la cárcel. Por eso Trump salió a decir que supuestamente le va a dar un indulto. A ver, ese cabrón está loco. Él puede dar indultos en su país para su sistema judicial, pero los indultos de Trump no son universales. ¿Cómo Donald Trump va a dar un indulto presidencial por delitos cometidos en Israel? Háganme el rechingado favor. Hay un principio de territorialidad. Trump es el presidente de los Estados Unidos, no del mundo. Por eso el primer ministro israelí pues, se quedó así como, ¿de qué habla Trump? Ahora está loco. La cosa es que Trump no tiene ni la energía, no tiene ni el capital político,
no tiene en estos momentos la fortaleza para iniciar otra guerra. Menos con las elecciones intermedias que tiene encima, menos con el problema de los archivos Epstein. Pero Netanyahu necesita a alguien que sí esté dispuesto a prender fuego en Medio Oriente. Y ahora que Trump está tan desesperado por cambiar la atención del foco de la conversación mediática, pues llegó con esta idea, ¿no? Oye, ¿y si atacas a Irán? Ya hemos visto cómo de alguna manera pues funciona como caja china. Digo, lo hizo con Qasem Soleimani. ¿Quién dice que no lo volvería a hacer Trump? No podemos asegurar que esto no va a ser así, sobre todo con estas declaraciones. Lo de Irán no es de gratis, ¿eh? Irán sale a decir estamos en guerra total con Estados Unidos e Israel porque en estos momentos hay protestas masivas en Irán. Y a mí eso me huele a que le están meciendo la cuna. Revoluciones de color o intentos de. Nada más que ahora pues el contexto es otro. Ahora hay un eje que va a entrar en juego. China está en modo paciente, pero ahí está, observando todo. Y si ve que el caos en Medio Oriente puede desestabilizar a Estados Unidos, pues no va a dudar en aprovechar. Rusia, pues ya está en guerra directa también con el bloque de la OTAN a través de Ucrania. Y cuando estalle este conflicto, pues va a haber la oportunidad, 1, de cobrarse la factura contra Estados Unidos y 2, de diluir el frente occidental. Porque cuando estalle un conflicto en Medio Oriente, el gran ganador es Rusia. Porque Europa deja de enviarle recursos económicos a Ucrania y se concentra en ayudar al genocida Estado de Israel. Y bueno, pues Corea del Norte, que acaba de cerrar acuerdos militares precisamente con Rusia el año pasado y que podría activarse como una distracción más. Y así, el tablero global se está saliendo por completo de control porque esto, amigos, ya no es un conflicto entre dos naciones, es un choque entre bloques de poder que pues están midiendo con cada movimiento una forma tensa de comenzar el 2026, pero bueno, los medios siguen centrados en si las declaraciones del presidente iraní fueron retóricas, si de verdad hay una traducción exacta de guerra total. ¿Qué quiere decir con guerra total? O guerra a gran escala, si es una guerra diplomática o militar. Pero no es un problema semántico, ¿eh? O sea, incluso llega aquí uno que otro despistado a poner clickbait. Pues claro, porque no ve más que Telerisa, TV Azteca y Fox. Abre los periódicos, papá. Ve lo que declaró el presidente iraní, ahí lo ves. Ahí lo ves. Guerra total contra Estados Unidos, Europa e Israel. No es algo que yo me invente. Ahora, ¿qué te quieren decir a ti los medios de comunicación? Que no quieres, mi querido amigo despistado, que no quieres ver la realidad. Pues te quieren decir que es un problema semántico. Como si el hecho de que haya publicado ese tipo de declaraciones en la página oficial, por cierto, del líder supremo Ali Khamenei, pues oye, ¿ya qué más señal quieres de que carajo, si te dijo una guerra total, qué parte de guerra total no entiendes? Porque si algo caracteriza al sistema político iraní es que cuando la cúpula se alinea, pues ahí las palabras solamente son el primer paso. No es una cosa de problema de semántica. El siguiente, amigos, es la acción. Y los analistas en televisión, desde sus oficinas con aire acondicionado en Michigan o en CNN, siguen diciendo pues que no hay señales de movilización real, que las fuerzas iraníes no están listas para una ofensiva directa, que no están listas, que no nos acordamos de lo que pasó el año pasado con la guerra de 7 días. A ver, esas fuerzas no necesitan cruzar una frontera para atacar. Ya están adentro, ya están operando. Ahí tienen a Hezbollah, ahí tienen a las milicias chiitas en Irak, tienen los drones, tienen los misiles hipersónicos, pueden cruzar el espacio aéreo israelí sin ser detectado. Nos lo dejaron más que claro el año pasado. Irán aprendió de sus errores, ¿eh? Aprendió también de los errores de Saddam Hussein. Aprendió del error de Muammar Gaddafi. Confiar en Occidente. Y ahora está jugando en un modo asimétrico. Lo que Irán está buscando no es invadir, ¿eh? Es una guerra de desgaste. Y si puede arrastrar a Estados Unidos a una guerra de desgaste a Israel en Medio Oriente, pues Israel lo va a hacer porque es su única oportunidad precisamente de combatir a Irán. Solo no puede. Pero Irán tampoco está solo. Ahí está Rusia, ahí está China, repito, ahí está Corea del Norte. Entonces, lo que viene, amigos, no es una guerra tradicional. Es una guerra no solamente de desgaste, es una guerra financiera, es una guerra de sabotajes, es una guerra
asimétrica, es una guerra de bloqueos marítimos en el estrecho de Hormuz, es una guerra de alianzas no declaradas. Ese es el nuevo juego de Irán, que solamente los inteligentes pueden entender. Cuando dice guerra total, no es la guerra tradicional de tanques de guerra. Señores, es la nueva guerra asimétrica de Irán. Y mientras Occidente sigue vendiéndonos la idea de que ellos pueden aislar a Irán con sanciones, pues lo cierto es que Irán no está aislado. Ellos tienen salida por China, tienen salida por Rusia, tienen salida por el eje euroasiático, que por cierto está muy consolidado. Ellos tienen tecnología que no tiene Estados Unidos, tienen drones, misiles hipersónicos y sobre todo, pues tienen este nuevo eje, que a diferencia de Estados Unidos e Israel, que parecen cada vez más aislados en el mundo, porque Israel es un país que se ha ganado el desprecio internacional. El año pasado, ¿cuándo se hubieran ustedes imaginado a un Canadá, por ejemplo, reconociendo al Estado palestino? Se habían reunido a hacerlo, se habían rehusado a hacerlo. Pero bueno, es tal el desgaste diplomático de Israel que Canadá se vio forzado, afortunadamente, tarde pero lo hizo, a reconocer el Estado de Israel. La pelea aquí no nada más es geopolítica, ¿eh? Irán siente que está peleando por sobrevivir. Y cuando alguien pelea por sobrevivir, no hay nada que perder. Lo único que se puede hacer es ganar. Así que eso no nada más es un problema de semántica. No tiene nada de semántica, ¿eh? No es un berrinche geopolítico. Es una advertencia. Están advertidos. Y están ignorando, igual que ignoraron a Putin en el 2021. Igual que ignoraron a los talibanes antes de que salieran corriendo de Kabul. Y el costo de esa arrogancia va a ser altísimo, créanme. Porque el día que Irán decida responder, no va a avisar. Y para entonces, señores, va a ser demasiado tarde para traducciones o análisis semánticos. Entonces, cuando dice guerra total, entiéndase una cosa. ¿Qué parte de total no entendió Occidente? Si se prende Medio Oriente, si Estados Unidos cruza la línea roja otra vez, no nada más se va a incendiar la economía, ¿eh? Se nos va a paralizar el comercio. Y se nos mete el conflicto por todas partes. Así que, pues hay que estar muy atento a esto. Repito, como dicen que quien no quiere ver fantasmas, que no salga de noche. Pues preocupante, pues solamente el que no abre la prensa no se va a preocupar. Pero cuando nosotros vemos este tipo de cosas, que a lo mejor oculta la prensa tradicional, pero que ahí están, que por supuesto que existen, pues entonces el contexto cambia. Dice Adriana Abeja Jaimes, para los buitres armamentistas las guerras son una fuente de carroña. Saludos, Víctor. Terminan las fiestas y empiezan los resentimientos. Así es. Así es. ¿Hasta cuándo va a parar esto? Dice Santiago Neftalí. Nunca. Company dice nunca. Así ha sido y así será. Lamentablemente. Papá Duarte dice, Israel vencerá siempre. Ay, sí, cabrón, sí. O sea, ¿basado en qué? Es que no te das cuenta del agitador de problemas, del troublemaker de Medio Oriente. Pues es Israel. A ver, ¿cuántas sanciones le ha metido Europa a Israel? Llevan más de 90 sanciones contra Rusia. ¿Y a Israel cuántas sanciones les han puesto por violar el derecho internacional, por el genocidio, por el exterminio étnico, por el asesinato de más de 58,000 palestinos inocentes, por robarle territorio a Líbano, por robarle territorio a Palestina, por invadir Siria, por invadir y también en su momento histórico intentar robarle territorio a Egipto? No hay una sola sanción. No hay una sola. Lo que hay es mucha ignorancia y fanatismo, ¿no? Aguante Irán y el ejército revolucionario. Nadie está por encima de la ley. Nadie. Ningún país debería estar por encima de la ley. El derecho internacional debería de ser para todos, no nada más para unos cuantos países. Pero con ese delirio de tierra prometida y de derecho divino hay alguno que otro loco que se compra ese cuento. Que a Israel no le aplica la ley ni el derecho internacional. Nada, ¿no? Israel está ganando acá en Argentina. Es un desastre lo que están haciendo con el país. Saludos, viva Palestina libre. Ahora vimos el año pasado a Milei comprando aviones F-16. Un país que tiene problemas de hambruna y su presidente decide comprar una flota de aviones F-16. Háganme el favor, ¿no? Es lamentable. ¿Cuál es la prioridad de Milei?
Y ahora quieren Venezuela. Pues sí, ahí en esa misma conversación que yo les puse en un principio entre Netanyahu y Trump, se habló del tema de Venezuela, ¿no? Pretextos sí ocasionan la guerra para tapar sus maldades. Seamos honestos, así es este asunto. Esos que apoyan a Israel son fanáticos religiosos y esto no se trata de religión, esto se trata de geopolítica, de derechos humanos, de derecho internacional, se trata de diplomacia, se trata de cumplimiento de la ley, se trata de respeto a la soberanía de otras naciones. Nada más eso. El Israel de la Biblia no es el Estado de Israel actual. Dejen la ignorancia. Gracias por decirlo, Hakuna. Muchas gracias por tu comentario. Muy bienvenido, por supuesto. Muy bienvenido. Feliz año. Empezamos con más problemas. Saludos, Víctor. Pues sí, mi querido Rutilio, yo diría que los de siempre, que hay cosas que nunca cambian, que así han sido por los últimos años y cómo pensar que 2026 iba a ser diferente así como así. Lamentablemente no pinta fácil, pero vamos a darle seguimiento a estas notas. Gracias por suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente podcast con más información.